Mi idea hoy es un poco, como les dije, trabajar el abordaje que intentamos ya desde hace 2 años, que es el abordaje trialéctico, que de alguna manera nos permite llevar a cabo una mirada compleja, ¿no es cierto? Una mirada que nos ayuda a comprender un poquito más cada uno de estos periodos. Una mirada que no descuida nada, ¿sí? Porque vamos a analizar los actores sociales, los contextos, las multicausalidades, las dimensiones diferentes de análisis, pero lo vamos a hacer desde un método, un camino, ¿verdad? Que tiene que ver con un análisis de la espacialidad, con un análisis de la socialidad y de las estructuras económicas que las vinculan, ¿sí? Y fundamentalmente de la experiencia histórica que ha vivido esa gente y de las tramas de significado con las cuales han podido actuar en ese momento, o sea, han podido interpretar esa existencia y han llevado adelante cambios, han llevado adelante propuestas de vida y también fracasos, ¿no? Y mi intención es cómo esas tramas de significado hoy todavía en algunos aspectos siguen en pie, ¿no? Para bien o para mal, pero siguen en pie. Es un poquito esto lo que yo intento tratar de unir en esta clase. Y como dije, entonces vamos a tomar el contexto ampliado, un contexto que va, si ustedes quieren, desde 1820 hasta 1852, va a abarcar este periodo que de alguna manera es el resultado de esta primera tarea revolucionaria, que es una tarea que se llevó a cabo la mayor parte de ella por medio de las armas, y que de alguna forma es una continuidad, es decir, cómo continúa esta revolución. Nosotros somos conscientes de que hubo una revolución, no cuestionamos la revolución, tal vez una revolución con idas y vueltas, como es todo en la vida, nada es lineal, nada es totalmente revolucionario o totalmente conservador o lo que ustedes quieran, es decir, acá claramente hubo una revolución y esa revolución se expresó. Fundamentalmente se expresó en esto que decimos, en el cambio de la visión del mundo, en las tramas de significado, que hoy incluso se siguen sosteniendo. Y esto es innegable. Nadie discute hoy la república o la democracia o la igualdad o la libertad o los derechos. Que no los discutan no quiere decir que muchas veces no se cumplan, se transgreda, se dejen de lado. Bueno, esto es otra cosa. Pero nadie podría con un discurso legítimo hablar de, no sé, de llevar al país otra vez a una monarquía o a un sistema autocrático, por lo menos no de manera clara, aunque a lo mejor desde otros lugares, por otras vías, pero no lo podría expresar. ¿Por qué? Bueno, porque ese pensamiento revolucionario se ha internalizado. Pero esto no quiere decir que esta tarea haya sido fácil y que incluso hoy todavía tenga
una serie de elementos que la pongan en discusión, ¿no? Por eso digo, estas idas y vueltas, es decir, un pensamiento, una trama de significados no es tan fácil de detectar, ¿sí? Porque puede haber una serie de elementos simbólicos que simulen justamente producir ese cambio, pero que detrás de las bambalinas ese cambio no se da. Yo estuve pensando muy, digamos, muy seriamente todo esto. En estos días releí muchas cosas y pensé, y yo digo que muchas veces nosotros en nuestras posturas, no solo a nivel de estudio de lo que pasó, que bueno, ya lo vamos a analizar con Rosas, lo vamos a analizar con la generación del 37, o con Rivadavia, o con lo que sea, pero muchas veces también en el aula yo estuve pensando un símil, ¿no? Una metáfora, y me pareció que podía andar bien la metáfora del maniquí, ¿no? ¿Qué es un maniquí? Un maniquí es algo, un muñeco, a quien nosotros vestimos hermoso, le ponemos hermosos ropajes, ¿verdad? Y lo vemos en esa vidriera y realmente parece real, parece verdadero, es un maniquí precioso, está precioso, pero si lo miramos bien, debajo de eso no hay nada, hay vacío. Y muchas veces nos ha pasado que cuando hemos vestido la república, hemos vestido la democracia, hemos vestido muchos de los derechos, cuando hemos hablado de la igualdad, cuando hemos hablado de la libertad, cuando hemos armado esos discursos preciosos, incluso cuando esos discursos los llevamos al aula y parecían importantes, parecían majestuosos, pero debajo de eso no había nada, no había quedado nada. Y muchas veces los chicos se iban con todos esos temas, con todos esos ropajes, pero en realidad nadie se los llevaba de verdad puesto. Habían quedado todos en ese maniquí. Esto es lo que yo pensé, un poco como para iniciar este trabajo, ¿no? Y ahora, bueno, voy a tratar en lo posible de demostrar por qué pensé esto, ¿no? De dónde saco yo todas estas cosas. Y bueno, primero quiero empezar, no sé si hasta acá se entiende lo que estoy diciendo, o creen que realmente me volví totalmente loca, me parece, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me pueden seguir? Sí, ¿Sí? sí, sí. Profe, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a iniciar entonces, como les dije, la década del 20, ¿no? ¿Por qué tomo yo esta década del 20? ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos esta famosa reforma rivadaviana, que yo la quiero separar un poco de los sujetos sociales, ¿no? Hablamos de la época de Rivadavia, de la época de Rosas, bueno, o de la generación del 37, y si bien realmente han marcado épocas, claramente, yo quiero trabajar un poco como un pensamiento de parte de la élite, pero un pensamiento que de alguna manera también se lleva a la sociedad, y se va imponiendo en esa sociedad. Y quiero empezar con la espacialidad, porque el espacio
para este grupo, para esta élite, va a ser muy significativo. Porque primero, otra vez, volvemos a las dicotomías. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de la tensión entre la unión y la disgregación, entre la tradición y la modernidad, entre la colonia y la revolución. Un poco estas dicotomías, bueno, estas dicotomías también se van a hacer explícitas en el espacio, ¿no? Va a aparecer de alguna manera esta oposición entre la ciudad y el campo, pero más allá de la ciudad y el campo, como campo, como campaña, o como naturaleza, como lo quieran, más bien estas dicotomías van a ir tomando cuerpo con una valoración que se va a sostener en el tiempo, ¿no? Porque la ciudad aparece un poco como la matriz de la civilización, de la producción, como aquello que es un emblema, ¿no? Buenos Aires, la Atenas del Plata, algo a que hay que imitar, porque esa ciudad no solo es la civilización, sino va a ser de alguna manera aquello que permita que la sociedad que habite esa ciudad se civilice, digamos, o sea, adquiera esos elementos de la civilización. Y eso se vislumbra también en el espacio. Entonces va a ser una sociedad que se va a estetizar, que se van a hacer edificios, que se va a recuperar en todo lo que es edilicio, y que esos edificios van a tener que ver con el, digamos, con el esquema institucional, porque ese esquema institucional, unido a esa remodelación del espacio, va a tener que ver con la racionalidad, va a tener que ver con la matriz de producción de esa ciudad y con la gente que va a vivir en esa ciudad, con ese espacio vivido que la va a transmutar, es decir, que con esa idea de que, ¿no es cierto?, de que el espacio, de que la naturaleza, de que el clima va a generar cambios en las conductas, bueno, justamente esta ciudad va a construir ese espacio civilizador. A diferencia del espacio vacío que implica el desierto. O sea, a ver, el campo que se cultive, el campo productivo, va a ser un espacio, digamos, en vías de civilización. Pero el desierto, el espacio vacío, va a ser justamente el espacio de la barbarie. No importando qué estructuras se encuentren en ese desierto, sin que eso tenga significación. No importa si ese, entre comillas, desierto es un espacio vivido para otra gente, porque la diversidad no está contenida en este enfoque. Las diferentes maneras de pensar, de sentir, de vivir, de entender la naturaleza, de comprender la economía, de tener otras lenguas, no está contemplado. Porque en esta racionalidad, esto es barbarie. Y en tanto ese espacio siga sosteniéndose con esas estructuras, lo que va a dar por resultado es la barbarie. Esto explica que, curiosamente, miren qué interesante, porque con un contenido profundamente revolucionario
¿no? Porque venimos de la Revolución, de la Ilustración, somos republicanos, ¿sí? Entendemos la democracia representativa. Bueno, con estos criterios vamos a hablar de conquista, otra vez. O sea, dejando de lado España, de la tradición, vamos a hablar de conquista, y vamos a colonizar ese desierto. Esto es muy importante porque para poder comprender lo que va a pasar después, es muy importante que ustedes conozcan con qué tramas de significado se construyen estos proyectos. ¿Sí? ¿Desde qué lugar se entiende esta mirada? Porque si no, no entendemos Facundo. Y no es que Facundo, en realidad, no es que sea la barbarie por la barbarie, o porque los quieren destruir, o porque quieren terminar con ellos, sino que por otro lado, fundamentalmente, acá hay una concepción de la vida, y una concepción de la política, de la manera de mirar una sociedad, ¿sí? Esto es muy importante lo que decimos, porque es muy fácil tachar de una cosa o de la otra a los sujetos sociales que llevaron a cabo esto, pero esto tiene que ver con una manera de mirar la vida y de entenderla, y de creer que un proyecto político tiene que ver con esta connotación, es decir, tiene que ver con esta intervención sobre los espacios. O sea, con estos espacios concebidos, espacios que ni siquiera tienen la percepción de hasta dónde llegan, cómo son, quiénes están, no importa. Ya está prefigurada esa intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desierto ya está prefigurado. Esa idea, ese significado está plasmado. ¿Sí? Y curiosamente, esto se va a sostener en el tiempo. Pasen los que pasen, pasen unitarios, pasen federales, lleguemos a la generación del 80, se va a sostener en el tiempo. Por eso digo que no podemos dejar de mirar cómo fueron perdurando ese sustrato en la trama de significados. Por eso a veces nos detenemos en luchas, en guerras, que sí existieron y claramente podemos hablar de ellas, pero miremos, deshilemos la historia y veamos qué está detrás de todo eso. Y entonces vamos a comprender los procesos en su complejidad. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar acá, por un momento, a toda esta etapa rivadaviana que nos, de alguna manera, nos prefigura esta mirada de cómo intervenir el espacio, qué es un desierto, qué es una ciudad, ciudades que ya dejan de ser aisladas, y estos interland que quedan, que son, tienen tensiones, tienen problemáticas, y que hay que resolver sobre ellos. Bueno, ¿cómo se resuelve sobre esos espacios? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Acá hay una racionalidad en este momento que todavía tiene que ver con una centralización desde Buenos Aires. Ya en la década del 40 va a haber un cambio, porque va a haber defensas de situaciones locales o de autonomías que también se van a llevar, digamos, que también se van a proyectar, ¿sí? Pero que de alguna manera están incluidas en este proyecto.
¿sí? Otro tema, Rosas y la generación del 37. Dos opuestos, ustedes me dirán, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con, quiénes eran esta generación del 37? Bueno, eran un grupo de jóvenes que en un principio les pareció que podían ser equidistantes de unitarios y federales. Allí estaban Vicente Fidel López, Sarmiento, Alberdi, Mitre, bueno, Lamas, no sé, Echeverría. Esta joven generación argentina, que después se va a llamar así, se reúnen en el salón de Marcos Sastre, era muy común estas reuniones en los salones, pero Rosas no entendía esta manera de, digamos, de llevar adelante la política. Algunos hablan de este momento como república unánime. La verdad, a mí no me gusta mucho utilizar yo discuto esta terminología. Por eso digo, ustedes no tienen por qué decir o pensar lo que yo pienso, simplemente yo lo pongo a discusión, ¿no? Yo creo que decirle unánime a esta república es un poquito justificarla. Bueno, en realidad, ¿era una república? Sí, sí, era una república, porque claramente Rosas utiliza la ley del 21, de 1821, para las elecciones, ¿verdad? Es elegido, sí, es plebiscitado, pero también pensemos que no hay padrones, que la elección es oral y es pública, que los jueces son los que se ocupan ya en las parroquias de las ciudades, ya en los distritos electorales, las secciones electorales de la campaña, con lista única. Entonces, de alguna manera, volvemos al maniquí, ¿no? Yo visto una república con los ropajes, hay elecciones, hay plebiscito, pero en realidad no hay oposición, la oposición no se permite. No hay, curiosamente, la política que tendría que ser un campo de negociación, si bien Rosas es una gran negociación, en este aspecto se decide por la lucha, por la oposición. No solo Rosas, ya lo vimos que los unitarios, de alguna manera, por eso digo que no quiero de alguna forma prefigurarlo en un sujeto. Ya vimos que Lavalle ya había decidido sobre la vida de Dorrego, sobre la idea de amigo o enemigo. Bueno, en el caso de Rosas se decide por la acción más que por el debate, deja de lado la prensa. Y todo esto vuelve, ¿no es cierto?, a hacer, a buscar estos elementos que se unen. Por un lado, había que ser federal, había que parecer federal, con la divisa punzó, con todo, hasta digamos, con el atuendo, todo tenía que ser federal, era rojo como el gorro frigio de la revolución, pero al mismo tiempo esta concepción de resumir todo a una persona, a lo que esa persona decidiera, para bien o para mal, sobre la vida y sobre la muerte, tenía que ver con aquel rey absoluto, ¿no?, que habíamos dejado detrás. Es decir, cómo esta tensión, estos significados no se van, ¿no? Hay símbolos claros de la revolución, pero por otro lado hay estas tramas que pugnan por quedarse. Esta figura del rey, esta figura del personalismo,
este absolutismo, no a lo mejor como decía Lynch de un patrón de estancia, porque probablemente es mucho más complejo que eso. Porque lo importante no es que Rosa se pare como de alguna manera, como un autócrata, si ustedes quieren una figura más actual. Lo importante es que esa sociedad lo vive como legítimo. O sea que en la trama de significados de esa sociedad existía esa situación como posible, aun cuando tengo en el maniquí todo el ropaje de una república, ¿verdad? Y cómo de alguna manera todos también negocian con eso. Negocia la élite, que se beneficia. Negocian, por ejemplo, algunas comunidades negras que a lo mejor tuvieron la única posibilidad de tener visibilidad y de tener un espacio para poder mostrarse. Y por otro lado, hay gente que queda fuera, que queda excluida. Siempre esta exclusión. Si somos una república, si hablamos de representatividad, y de pronto excluimos, ¿sí? Excluimos. Entonces esta generación del 37 va a tener que exiliarse. Ahora, fíjense, Rosas habla de armonía. Aquel grupo rivadaviano también va a hablar de armonía, ¿no? Una ciudad racional, armónica. Rosas también, esta república, entre comillas, como dicen algunos unánimes, era armónica, ¿no? No había disidencia. Y quiero rescatar esta palabra, porque esta generación del 37, que se plantea desde el exilio, también como republicanos representativos, incluso muchos se van a Chile y dicen, bueno, Chile es una república, parece una república con división de poderes, con todo, pero López aclara, ojo, que no es lo que parece, ojo que están los rotos y los aristócratas, está la polarización, está una masa de infelices y una feudalidad. O sea que tampoco también esa república tenía un ropaje, pero no contemplaba ni la igualdad ni la libertad que esta generación del 37 proclaman en el dogma socialista. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Esta generación del 37 también hace propaganda, igual que Rosas, también habla de armonía, ¿sí? También habla de una sociedad que de alguna forma tiene que priorizar lo colectivo antes que lo individual, que lo individual llega al egoísmo. Y esta joven generación argentina también se da cuenta de que ellos también de algún modo son una élite. Y plantean, es muy interesante el planteo, porque ellos son traen el romanticismo, no aceptan, por ejemplo, el mecanicismo ni el neoclasicismo de los rivadavianos, sí aceptan los conceptos revolucionarios, pero ellos dicen que están como en otro estadio de la revolución, ¿no? Que ya pasó la revolución en las armas, ahora va la revolución en las ideas, pero que la revolución, así como la nación, es un proceso, ¿sí? Es un proceso que es dinámico, que está en marcha, ¿no? Y que se va desenvolviendo, es teleológica. Entonces ellos dicen que justamente a través de la educación hay que construir esta
esta revolución, este proceso, esta nación, esta idea de nación como identidad. Todo esto es nuevo, pero también hablan de armonía y también, de alguna manera, traen, si bien dejan de lado lo español, porque el modelo es Francia, ¿sí? España está fuera de todo esto, no la religión. O sea, si bien hablan de la libertad, de culto y demás, es como que ese pensamiento de armonía, ese pensamiento del catolicismo no se deja de lado, no lo deja de lado ninguno. No lo deja de lado Rosas, no lo deja de lado este grupo, es decir, prevalecen estas tramas de significado y otra vez prevalece la armonía. Y a mí me llamó la atención esa palabra, porque de armonía van a hablar en el siglo XX, los herederos de la Rerum Novarum, que es la encíclica social de la Iglesia. Van a hablar de armonía Irigoyen, y va a hablar de armonía también el gobierno de Perón. Y fíjense cómo se continúan esos conceptos en las tramas de significado. Y lo que para mí es más problemático, cómo se continúa esa idea o ese ropaje, ¿no? De hablar en un discurso, porque claro, cuando hablan la generación del 37 en realidad hablan en abstracto, no sabemos si están hablando de igualdad en lo social, en lo civil, en lo político, en realidad es una gran abstracción. Es más, después ya Alberdi va a incluir una idea más liberal que lo que era el dogma socialista de Echeverría, pero nos ponemos ese ropaje, pero después naturalizamos la desigualdad. La naturalizamos. Es decir, pasamos cerca de ella, la miramos y la seguimos sosteniendo. Entonces, yo entiendo que hay algo en estas tramas de significados que por más que le pongamos símbolos, por más que le pongamos palabras, discursos, por más que vistamos al maniquí, no logramos internalizar nosotros estos conceptos. Y yendo al aula, llevarlos al aula, justamente como esto, ¿no? Como discusión de estos conceptos. ¿Hasta dónde estamos sosteniendo la libertad, la igualdad, la fraternidad, que era la solidaridad? ¿Hasta dónde estamos sosteniendo estos postulados que muchos realmente creyeron de verdad en la revolución y que muchos dieron su vida para conseguirlos? Pero ¿hasta dónde nosotros realmente los hicimos propios? Me parece que está ahí la gran pregunta de la revolución y la que me hizo pensar hasta dónde seguimos vistiendo maniquíes en el aula, ¿no? Y no llevamos adelante un trabajo de verdad, de deshilar esta historia, para ver qué nos está faltando para llevar adelante estos conceptos que todavía hoy creemos que son valiosos, pero que no logramos concretar. Yo creo que hasta que no hagamos este trabajo con la historia, y este trabajo lo llevemos al aula y lo pongamos a discusión con los alumnos, no vamos a poder salir de este atolladero en que estamos, ¿no? Esto es un poquito lo que quería decirles hoy, como cierre de todo este proceso revolucionario tan interesante
y tan rico y con tanta complejidad que nos cuesta mucho a veces, nos cuesta mucho profundizar. A veces como que nos quedamos, por eso no quise quedarme en lo fáctico, sino hacer un análisis desde el interior del proceso, ¿no? Desde qué pasó en los espacios, qué le pasó a cada uno de esos seres que vivieron en ese momento, de esa sociedad tan segmentada que a lo mejor nadie miró, ¿sí? Y con qué tramas de significado seguimos sosteniendo a lo mejor algunos aspectos de esta sociedad que quisiéramos cambiar.